Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase del 26 de marzo. Vamos a trabajar con un archivo que ustedes lo pueden encontrar en anuncios. Bien, yo les voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Este es el archivo. Hay distintas actividades. Vamos a ver si es que somos capaces ya de llegar hasta la última. En caso contrario, lo vamos a ver en una próxima oportunidad que nos podamos encontrar. Vamos a abarcar varias de las consultas que se hicieron en el diagnóstico y vamos a comenzar con análisis de datos ocupando una función que permite tener reportes estadísticos. ¿Ya? Es una herramienta que sirve bastante para realizar análisis en muy poco tiempo, ¿ya? Ser muy ágil. Entonces, si ustedes se van a datos, a la pestaña datos en su computador, muchos de ustedes les va a aparecer este comando, análisis de datos, ¿ya? Pero también van a haber algunos que no lo van a tener. Entonces, este es un complemento que hay que activarlo, ¿ya? Entonces, todos aquellos que no lo tienen, el modo de activarlo es el siguiente. Tienen que ir en archivo, ¿ya? Tienen que ir a archivo. En archivo tienen que ir a opciones, ¿ya? Archivo, opciones, y en opciones está complementos, ¿ya? Archivo, opciones, complementos, y acá dice complementos de Excel y aparece esa tecla que dice ir. Y aquí aparecen los complementos disponibles. Entonces nosotros hoy día vamos a trabajar con este que dice herramientas para análisis y abajito hay uno que dice Solver. Ese Solver permite ejecutar problemas de programación lineal, que son los que se les preguntaban en el diagnóstico en la última pregunta, ¿ya? Es para optimizar funciones, que también lo vamos a ver, pero no en esta clase, ¿ya? Pero ahí se toma ese complemento. Entonces se marca y se le da a aceptar, ¿ya? Confirmen que todos tienen entonces ese comando o ese complemento, análisis de datos. Hola, Dígame. profesor, ¿podría decirlo de nuevo en opciones y qué más? Ya. Entonces nos vamos a archivo, opciones y acá a complementos, ¿ya? Y luego que estamos en complementos, nos vamos ahí donde dice complementos de Excel, ir, ¿ya? Y ahí te aparecen las opciones. Y la que vamos a ocupar es la que está ahí, herramientas para análisis. Entonces, una vez que le das a aceptar, ahora te debería aparecer en datos, ¿ya? Confírmame si Profe, estamos... Dígame. yo no sé si tengo un Mac, pero no me aparece la opción así en archivo. No sé cómo No se... te voy a hacer. En un Eh, Mac. yo tengo Mac y aparece también en archivo, pero aparece en otro ítem. ¿Me puedes decir tú o...? En preferencias, mira, arriba te sería al lado de la manzanita, Excel, preferencias. Sí. Ah, ya, ya. Ya, bacán. Gracias. ¿Ok? Gracias, Gabriel. Entonces, los que tienen Mac, ahí Gabriel les dio el dato en preferencias. Deme Ya. un segundo, Entonces, profe, mire, que me quedé colgado en opciones, complementos y ahí me quedé colgado. ya. Opciones, complementos. Acá. Tienes que ir acá abajito, donde dice ir. Ya, deme un segundo, Ya. please. ¿Sí? Ah, ya, ¿y cuál le pongo? El ¿Solver? segundo. Vale, Herramientas para herramienta de análisis. análisis. Ok, Sí. ¿Ya? ya, gracias. ¿Ya? Y ahora Pablo verifica que el comando acá arriba, análisis de datos, ¿ya? Que se encuentra en la pestaña aquí, en la cinta de opciones, en datos, Sí, sí, me ¿ya? quedó. Gracias, Súper. profe. Entonces, pues nada, si Ay, yo entramos... no, yo todavía no puedo.
marcado y después te debería salir a datos y al final de mano derecha te debería salir No, creo que no. Bueno, veo la clase de última mientras y después. Ya, Constanza, vamos a hacer algo. Te voy a dar acá un acceso para que tú puedas compartir tu pantalla. Ya, yo voy a dejar de compartir un momento y te di un acceso para que tú compartas la pantalla. Ya, entonces tú compartes lo que tienes y ahí Gabriel nos puede ayudar. Entonces, para compartir, abajo tú tienes el chat, ¿cierto? Después aparecen los compañeros y hay una tercera opción que dice compartir contenido. Sí. Ya, presionas compartir contenido y después vas a la opción compartir aplicación pantalla. No, sí lo veo. Marcas la pantalla y le das compartir. Ok. Bárbara, A ver, veamos si se me ve. No, todavía no sé. A ver, veamos si se cargó. A ver. Y después a ti te aparece análisis de datos igual ahí arriba, como le aparece al profe. Exactamente. Mira, te voy a dar paso a paso. De hecho, te Ya. lo voy a dar paso a paso. Tienes Es otra que- opción para crearlo. Irte al menú de herramientas y hacer clic en complementos. en... Disculpe, profe, a lo mejor el Gabriel podría compartir la pantalla y él le podría ir Gabriel, indicando. ya. Mejor Voy porque a- a mí como tengo que configurar no sé qué cosa para que comparta la pantalla. A ver, Ya. y a ver, ¿dónde sale activar pantalla ahí? Espera. Sale mi foto, estados, a ver. Compartir, no, video. Tienes que colocar compartir aplicación pantalla. Perfecto. Eso sale abajito. Y abajo Creo- teníais tres opciones. Aparece, ¿cierto?, el chat, después Así, aparecen los asistentes y en la tercera contenido. presionáis la tercera y después Ya. marcas donde dice compartir aplicación pantalla. Perfecto. Permitir. ¿Ya? Y luego, claro, le marcas la pantallita y le das. Súper, ahí está. De hecho, mira, le tengo la papa a esta. Mira esta página. Acá te explica, de hecho. Primero te vas al menú herramientas. No sé si la alcanza a ver. Sí, sí veo. Haces clic en complementos. Ya, a ver. Te va a desplegar una lista como cuadraditos después. Y ahí te va a Ya. salir herramientas para análisis. A ver. Luego de hacerle clic a eso, recién le das el botón aceptar. Pero, Gabriel, ¿lo podías hacer tú en tu Excel para que ella vaya viendo directamente cómo es el proceso? Perfecto. Inicio. Fórmulas, hacer memoria. Ah, ¿no tenéis tu Mac ahora? Sí, lo tengo en mi Mac, ¿sí? Ah, Tengo Después- activado por eso. después de herramientas para análisis tengo que poner aceptar nomás. Aceptar. Y te debiese salir, mira, en datos te debiese salir acá al final, en ahí. A ver. Veamos si te sale. Bueno. Ay, A aceptar. a ver, está cargando. Veamos. Profe, igual hay una compañera en el chat Ay, que sí, tiene ahora problemas. sí me aparece. ¿Ahora sí? Sí, ahora Eso sí. es bueno. Ya, bacán. Gracias. Muchas gracias. Bárbara, ¿tú tienes Mac o tienes Ah, perfecto, ya, está bien. Súper. Y el último compañero que se ha integrado fue Jorge. Jorge, lo que acabamos de hacer nosotros fue instalar un complemento. ¿Ya? Rápidamente te voy a mostrar. Ahí sí. Las clases comienzan a las 9, solamente de 9 a 11. Ya es un bloque. Es un bloque.
Entonces voy a compartir. Ya. Entonces, Jorge, mira, lo único que hicimos fue colocarnos acá, primero chequear si tenías este comando que se encuentra en datos, que es análisis de datos, y si no, se instala. Y esto está acá en archivo. Tú te vas a archivo, después te vas a opciones, archivo opciones, y marcas la opción complementos. ¿Ya? En complementos, te vas acá, donde dice ir. Y marcas la opción herramientas para análisis y le das a aceptar. Confírmame, Jorge, si lo puedes hacer bien. ¿Ya? Entonces te muestro la ruta nuevamente. Es archivo, opciones, complementos, ir y luego marcar herramientas para análisis. Marjorie, también confírmame si puedes instalar el complemento, por favor, para que puedan trabajar. Se marca la opción herramientas para análisis, se marca el cuadradito y se le da a aceptar. Y con eso, después si tú vas a datos, debería quedarte aquí la opción, análisis de datos. ¿Ya? Te debería quedar ahí. ¿Ya? Si tú vas a datos. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Lo que pasa es que yo en mi aula virtual reviso mi horario y dice que las clases son de las 18:45. ¿Existe otra clase en esa hora o es la única hora a las 21? no, a las 21. A las 21. Ah, Puede que a lo mejor la plataforma quedó mal cargada, pero siempre nosotros... Ah, te cuento. Lo que En pasa un es que... comienzo estaba así, profesor. Sí, les cuento qué ocurrió. Lo que ocurrió es ya. que antes de comenzar el trimestre, yo tenía dos paralelos, ¿ya? Tenía el paralelo que comenzaba a las 18:45 y tenía un paralelo que comenzaba a las 21 horas. Y por un tema administrativo de bajas matrículas, se juntaron los dos cursos, ¿ya? Entonces todos los Perfecto. cursos Ya, quedaron en el horario de las 21. Entonces por eso ya, que a algunos les figura 18:45, ya. ¿ya? Ok, listo. Gracias, profe. Ya, Matius. Ya. Sí, el de Solver lo pueden marcar porque lo vamos a usar otro día, ¿ya? En esta solamente vamos a usar el... Te confirmo, Marjorie, es solamente la que dice herramientas para análisis. La que dice BBA, esa no. Solamente la segunda, ¿ya? Solamente la segunda. Pablo, Profesor, si es que yo la marco ahora la opción de Solver, en el archivo que estamos trabajando, ¿van a quedar para todos los otros archivos también? correcto, porque te queda en el Excel. El Solver Vale, te queda en el Excel, no en el archivo, ¿ya? Así que te va a quedar, vale, gracias. ¿vale? Ya, entonces, esta herramienta de análisis de datos es un comando, ¿cierto?, que nos permite trabajar con temas estadísticos y probabilísticos, ¿ya? Nosotros vamos a ver hoy día temas estadísticos. Entonces, lo que nos interesa hoy día es esa que está ahí, que dice estadística descriptiva. Y lo que nos va a entregar la estadística descriptiva son una serie de estadísticos de datos. Entonces, lo que yo tengo allá en las columnas A, B y C son notas de 3 cursos diferentes, de 50 alumnos, ¿ya? Son 50 alumnos en cada curso y tengo ahí datos de las notas que obtuvieron y vamos a sacar una estadística de esas notas. Entonces voy a ir a estadística descriptiva, le doy a aceptar y acá me dice rango de entrada y voy a marcar los datos desde la celda A1 hasta el final, que sería la celda A51, ¿ya? Entonces, donde dice rango de entradas, marcan de la celda A1 hasta la última, que es la A51. Profe, Eso lo dejan en... disculpe, Dígame. ¿estamos resolviendo el número 3 de todo lo que hay que hacer ahí? Sí, vamos a partir por lo más fácil, el número Ok. 3. Ya, ok. Obtenga, gracias por el punto, sí, está bien.
Es el 3. Obtenga un análisis estadístico descriptivo utilizando el comando análisis de datos e interprete desviación estándar, kurtosis y asimetría. ¿Ya? Ustedes tienen estadística el próximo trimestre, ¿cierto? Perfecto. Entonces, todo aquello que lo tienen, probablemente nos volvamos a encontrar en ese curso. ¿Ya? Probablemente nos vamos a ver ahí y esto nos va a servir. ¿Ya? Entonces, marcamos los datos. Después acá dice rótulos en la primera fila. Como acá esto tiene título, ¿ya? Que dice curso 1, podría haber dicho cualquier otra característica, lo marco. ¿Ya? Profe, disculpe, antes que siga, es que no alcancé a ver cuándo puso ese cuadrito de estadística descriptiva. ¿Dónde pinchó ahí? Disculpe. Sí, vamos de nuevo. Acá, análisis de datos. Ya, ok. ¿Ya? Y en análisis de datos, estadística descriptiva. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, lo primero que completamos fueron los datos, desde la celda A1 a la A51. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Lo otro que marco es rótulo. ¿Por qué marco rótulo? Porque tengo título, que es el curso 1. Si yo no tengo título, lo dejo en blanco. ¿Ya? Lo dejo en blanco. Ya. Y finalmente lo que marco es esa cajita que dice resumen de estadísticas. ¿Ya? Y con eso le dan a aceptar. Disculpe, profe, ¿qué sigue después de rótulos en la primera fila? Marcas el cuadradito que dice resumen de estadísticas. ¿Lo ves? Sí, sí lo veo. Súper. Y ahí le das a aceptar. Christopher. Profe, disculpe, estuve mucho, después que trataron de configurar la pantalla de la compañera, no sé, se me puso negra, se me pegó y no escuchaba nada. Ya. ¿Hay posibilidad de hacer un pequeño resumen de lo que hizo al comienzo? Ya. Tú no alcanzaste a instalar el complemento de análisis de datos, ¿cierto? Sí, está ahí, el Solver. Sí, pues, y también análisis de datos. No. ¿No? Ahora, mira, para corroborar si lo hiciste, fíjate acá. Si tú entras a la pestaña datos, tendrías que ver ese comando que dice análisis de datos. ¿Lo tienes? Solamente tengo Solver. Ah, vale, No, entonces hay que hacerlo. solamente Solver. Ya, entonces vas a tener que hacer de nuevo la ruta. Te vas al archivo, opciones, complementos, y te vas a los complementos, ir. Y ahí tienes que marcar tu segunda opción. Ya, perfecto. ¿Ya? Ok. Ahí te va a aparecer. Entonces ahora, para ejecutarlo, presionas análisis de datos y lo que vamos a ver, aplicar en este caso, es la estadística descriptiva. ¿Ya? Estadística descriptiva. Ahí le das a aceptar. Y lo que se requiere aquí son los datos, que es el rango de entrada. Y ahí fíjate que yo marqué de la celda A1 hasta el final. Marqué de la A1 a la A51. Es decir, marqué todos los datos. ¿Profe? De esa primera columna. Dígame. ¿Siempre se selecciona desde el título? No necesariamente. Pero Ya, si tú ok. marcas del título, tienes que marcar rótulo en la primera fila. Ya, ok. Y tú El no rótulo marcas. significa que es un título. Es un título, exacto. Ya, ok. ¿Ya? Y después lo otro que marcas es resumen de estadística. Ujú. ¿Ya? Ignacia. Profe, una pregunta súper básica, pero ¿cómo hizo usted para seleccionar todo enseguida el curso 1? Porque no lo había ¿Cómo lo mostrando, apretó una tecla. Sí. Para no hacer esto, ¿cierto?
porque si hay, imaginemos que hay 1000 filas, va a tomar mucho tiempo. Lo que tú haces, te posicionas en la primera celda, presionas la tecla Control Shift sin soltar y además presionas la flecha hacia abajo. Inténtalo. Marcas la primera celda, Dale. presionas Control Shift y la flecha hacia abajo y te las toma todas. Entonces, eso es súper importante cuando trabajamos con muchos datos. Debemos ir al final, ¿cierto? Disculpe, profe, puede hacerlo de nuevo, please. Es que no Ya. estaba viendo el... Ya, genial, porque esto lo tienen que aprender. Se colocan en la celda, en la A1, presionan la tecla Control, después la Shift y después la flecha hacia abajo. Vean si les resulta. ¿Ya? Control Shift y la flechita hacia abajo. Entonces, les apareció esta hoja, ¿cierto? Sí. Les apareció esta. ¿Ya? Entonces, eso que está ahí son varios datos, digamos, estadísticos. Veamos los más importantes. Por ejemplo, la media, que sería el promedio. El promedio de este curso, que fue el curso 1, tiene un promedio de 4.1, casi 4.2. ¿Ya? Promedio 4.2. Tiene una mediana que es de 43,5. ¿Qué significa la mediana? Buena pregunta. ¿Qué significa la mediana? La mediana es un dato que divide la muestra en dos. Entonces tenemos 43,5. Significa que la mitad de los estudiantes sacaron nota menor o igual que 43,5 y el 50% de los estudiantes sacó nota mayor a 43,5. Eso me da la mediana. Es un dato que me divide a todos los estudiantes en este grupo que eran... Como que te da un menos que y un más que. Sí, pero es un límite. La mitad de los estudiantes sacan nota menor que 43,5 y la otra mitad mayor que 43,5. O sea, disculpa. Aproximémoslo a 4,4 mejor. ¿Ya? Lo vamos a aproximar a un Profesor, 4,4. me dio error al hacer eso de tomar desde el A1 hasta la última, no me abrió la otra página. Recuerda que tienes que marcar la opción que dice rótulo. Fíjate marcar rótulo. ¿Ya? Ahí puede estar el error. ¿Ya? Sí. Pruébalo y me dices cómo te va. Sería ¿Ya? como- ¿Les quedó clara la medida? ¿Sí? Sería como ¿Qué nuestro, significa? sería como nuestro punto de equilibrio el 4-4 en el fondo. Con nuestra media Sí. para... Perfecto. Exacto, por eso que también es parte de lo que se llaman los estadísticos de tendencia central. ¿Ya? Entonces es un dato importante que hay que conocerlo. Profe, una consulta. Básicamente la mediana sería, si tenemos las 50 notas del curso, nos ordenamos correlativamente, el dato número 25 sería el 43,5. Exacto, exacto. Ahora, como son 50 alumnos, vaya a tener 25 alumnos acá, Como 25 alumnos acá, ese sería 4,4 está acá al medio. el promedio entre el dato 25 y 26. Exacto, exacto. Es el promedio, justamente lo que tú me acabas de decir. Es el promedio que hay entre el dato 25, si lo ordenamos de menor a mayor, ¿cierto? Corresponde a las posiciones de los datos 25, 26 y se le saca el promedio. Eso es, ¿ya? Eso es. Eso te da el 43,5. ¿Ya? Entonces, ese es un... Profesor, Después tenemos la moda. La moda, sí, estadística descriptiva. Ya, y no me Marcas la me opción deja- rótulo. ¿No te deja? Sí, tengo el Entonces, rótulo. vamos a hacer lo siguiente. Entonces, Veamos. por columna o fila, les dejo columnas. Déjame estar seguro. Entonces, déjame hacerlo a mí también. Ya, porque no me deja hacerlo. Ya, marcaste los datos del principio al final. Sí. ¿Ya? Lo dejas por defecto, te dejan marcado columnas. Sí. ¿Ya? Después marcas rótulo. Sí.
y marcas resumen de estadística. Ya, ahí estaba. Ahí te da, me faltaba eso. Ya, Sí, gracias. sube. ¿Ya? Entonces tenemos, la moda es el valor que más se repite en una muestra. En este caso la moda es 47, ¿ya? Significa que es el valor que más se repite en esas notas. Después está la desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar le voy a quitar decimales y lo voy a dejar ahí, sin decimales. Y el promedio también lo voy a dejar sin decimales. El promedio fue un 4.2. El promedio de este curso fue un 4.2. Y la desviación estándar es 12, ¿ya? Es 12, ¿ya? Lo voy a dejar con comas, ¿ya? 1,2. Si el promedio es 4,2, la desviación estándar es 1,2. La desviación estándar es un estadístico que muestra en promedio cuánto distan los datos del promedio. Entonces, cuando la desviación estándar es 1,2, significa que la mayoría de los datos se encuentran en un rango 4,2 más 1,2, eso sería 5,4. Y por otro lado, si yo al 4,2 le resto 1,2, eso me da 3. Entonces la desviación estándar me dice que la mayoría de los datos se encuentran en un rango de 3 a 5,4, porque en promedio los datos distan de la media en 1,2 unidades, ¿ya? Por lo tanto, eso es una medida de variabilidad, ¿ya? Eso me muestra la desviación estándar. Cuánto distan los promedios, las notas en promedio del promedio de la muestra o de los datos, ¿ya? Marjorie. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ok, que estaba con problemas de internet, entonces ando media perdida. Después de apretar estadística descriptiva, en rango de Sí. entradas debo poner desde el 2 al 51, ¿verdad? Desde el A1 a Del la A1, 51. del Sí, A1 incluyendo el... el título, Ok. ¿ya? Incluyendo el título, y Ajá. como incluimos títulos, tienes que marcar ahí la opción que dice rótulos. Rótulos en la primera fila. Ok, y de ahí Claro. aceptar. Espérate, y marcas también resumen de estadísticas. Ah, ok, ya. Y después aceptar, Y ahora aceptar, ok. ¿ya? Y ahí Ya. debería llegar Ajá, al sí, ahí me cuadro. apareció. Ya, muchas ¿Ya? gracias. Ya. Entonces, Profesor, ese es el... una pregunta, ¿por qué Profe, dice que no la entendí la desviación desviación. estándar es eso? Eso iba a preguntar, ¿por qué dice que es 1,2 si el resumen dice que es 12? es que yo trabajé con coma, pero es como que aquí fuera 40, está bien, 42 y 12. Ah, Entonces, perfecto, como bien. que ¿ya? Es eso, ¿Significa 42 más menos 12? claro. 42, y lo que dice la desviación estándar es más o menos cómo están los datos con respecto a la media. Entonces, la gran mayoría de los datos está entre el 3 y el 5,4. ¿Ya? Eso te da la desviación estándar. Pero ¿cómo lo lleva? La desviación estándar es igual a la media más menos a la desviación. No. Son dos estadísticos diferentes. Uno es el promedio, ¿cierto? Que es un Es 42. un Ese fue el 4,2, promedio. ya. Soy un ¿Ya? 42, Y la ya. desviación estándar es 12. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa el 12? Y eso es lo que hay que conocer, la interpretación. Significa que la mayoría de los datos se van a encontrar entre el 42 que tenemos en un rango de más o menos 12 unidades. Ahí se concentra la mayoría de los datos. Por eso que los datos, en resumen, se van a encontrar, la mayoría, no significa que todos, la gran mayoría se va a encontrar entre un 3 y un 5,4, o entre un 30 y un 54. Ah, perfecto, ya, ok. Entonces, Vale. imaginemos un curso que yo les digo que el promedio es un 6, y les digo que la desviación estándar, lo voy a hacer más fácil, un 60, y la desviación estándar les digo que es un 5. Entonces ustedes rápidamente se dan cuenta que la mayoría de los datos se va a encontrar en un rango de 55 a 65. Sería súper bueno, ¿cierto? Eso es estadístico. En una prueba, por ejemplo, que el promedio fuera un 60 y que la desviación fuera un 5, significa que la gran mayoría está entre un 55 y un 65. Pero ¿cómo tiene ese 55 y 65 le suma
La desviación, Exacto. Al 60, que es el promedio, le sumé la desviación estándar y le resté la desviación estándar. Y eso me dio el intervalo. ya. ¿Ya? Otro ejemplo, si un curso, por ejemplo, yo saco que el promedio del curso es un 5 y les digo que la desviación estándar fue 20, entonces, aquí peligro, ¿cierto? Porque a ustedes lo primero que se les va a venir a la mente es que las notas se van a encontrar entre un 3 y un 7, o sea, va a haber gran dispersión de notas. Por lo tanto, la desviación estándar entre más grande es, con respecto a la media, significa que hay mayor dispersión de datos. Entre más pequeña, significa que existe una mayor concentración. ¿Ya? Exacto, las desviaciones estándar, después cuando ustedes estudien ciertos fenómenos aleatorios, las desviaciones estándar van a ser como los márgenes de error o los controles de calidad, etcétera. Va a tener otro tipo de connotaciones. Entonces acá lo único que nosotros estamos viendo es la interpretación conceptual, ¿ya? Pero esto después se puede llevar a las finanzas, por ejemplo. Imaginemos que el promedio es la rentabilidad de una acción, y eso que dice desviación estándar podría ser el riesgo asociado a esa rentabilidad, ¿ya? Entonces esto se va a llevar a distintos campos de estudio. Se puede llevar a las finanzas, se puede llevar a los controles de calidad, seguramente a la medicina y cosas de ese estilo, ¿ya? Pero aquí lo importante era que pudieran comprender más o menos qué significaba la desviación estándar, ¿ya? Que se lo puedan imaginar. Bien, la varianza de la muestra por sí sola no tiene interpretación, equivale a tomar la desviación estándar y elevarla al cuadrado, ¿ya? Así que no nos dice mucho. La kurtosis y el coeficiente de asimetría va a decir lo siguiente. Fíjense que son súper pequeñas las kurtosis, son 0,43 y 0,03. ¿Karina? Sí, profe. Disculpe, es que me surgió una duda con el tema de la desviación estándar. No entendí ¿Ya? muy bien cómo hacía el cálculo. No, mira, el estadístico ya lo tenemos, ¿cierto? Que en este ejercicio fue un 12. Esa es la desviación estándar. Recuerda que lo que estamos viendo acá son 50 notas. Entonces, cuando tenemos el promedio, que es 42, la desviación estándar, que es la que tenemos acá, nos está diciendo qué tan lejos están los datos con respecto a la media. Qué tan cerca o qué tan lejos. Entonces aquí lo que hago es al 42 le resto 12, y ahí me queda 30, y después a este 42 le sumo 12, y ahí me queda 54. Por eso que yo digo que la mayoría de los datos se van a estar encontrando en ese intervalo, 30 a 54. Ah, ya. Ese es el Ya, cálculo del intervalo, ¿vale? sí. Ya, gracias. Ya, genial. Ya, nos vamos a otro concepto. Profe, ahí lo ¿sí? dejó en 0,43 y 0,03, ¿le sacó decimales? Le saqué decimales, sí, le saqué decimales. Ya, ok. ¿Ya? Sí, le saqué decimales nomás, 0,4 incluso, mira. Sí, le dejé 2 decimales. Ya, ok. Ya. Profe, una consulta cortita. ¿Existiría la Mira. posibilidad de que usted pueda compartir el link de la clase? Que hay varios compañeros que no se pueden conectar. El link de la clase, claro. Sí, es que les compartí yo el mío y tienen error por una configuración extraña en el Blackboard. Por favor. Sí, lo voy a enviar. Ya, ahí se fue. Vale, muchas gracias, profe. Ya, gracias a ti. Se van a conectar algunos ahora. Ya, vale, gracias. Karina. No, yo no tengo la mano levantada. Ya. Ya, mira. Vamos entonces. Vamos a la kurtosis y la simetría. Voy a borrar aquí. Cuando la kurtosis lo que habla es sobre la concentración o dispersión de datos.
Cuando la kurtosis es mayor que 0, hablamos de concentración. Cuando es menor que 0, hablamos de dispersión. ¿Ya? Ahora, la kurtosis acá es mayor que 0, pero es muy chiquitita, es decir, es 0,43. ¿Ya? En estadística se trabaja con unos límites donde uno da una tolerancia de 0,5. Es decir, que entre menos 0,5 y hasta 0,5 se asume que el valor, en este caso el estadístico, que es la kurtosis, es muy cercano a 0. O sea, se trataría como dispersión. Podría hablar acá de... No sería ni concentración ni dispersión, porque yo le voy a dar una tolerancia de menos 0,5 a 0,5. Si se encuentra en ese rango, yo voy a decir que es 0. ¿Ya? Estadístico. Voy a decir que es un 0 estadístico. Entonces, no hay ni concentración ni dispersión de datos. Uno habla de normalidad. ¿Ya? Uno habla de normalidad. ¿Y qué significa normalidad en estadística? Significa que si yo los datos los grafico en un histograma, habría algo así como una campana. Y esa campana dice que los datos, aquí está el promedio, dice que los datos no van a estar ni tan concentrados ni tan dispersos. Cuando están concentrados, el organigrama sería algo así muy puntiagudo, eso es concentración, que sería el caso mayor que 0. Y cuando es menor que 0, esto sería como algo bien chato, porque es decir que existen muchos datos en el recorrido del promedio. ¿Ya? Entonces, si es mayor que 0, y estas fueran las notas de un curso, sería súper bueno que existiera concentración, porque eso significa que todas las notas son muy similares entre los compañeros. Es decir, todos entienden de manera similar. Pero cuando es la kurtosis, si es que es menor que 0, significa que hay datos de todos tipos, o sea, hay malas notas y buenas notas. Es decir, algunos entendieron y otros no entendieron nada. ¿Ya? Y sería algo así chato. ¿Ya? Eso es la kurtosis. Entonces, si nosotros lo que vamos a hacer ahora es graficar el histograma de las notas. Entonces, el histograma, que es la pregunta que hacen aquí en la pregunta 4, lo vamos a aprovechar de hacer en este momento. Nos vamos a ir a datos, análisis de datos, y vamos a ir a la opción que dice histograma. Y vamos a entrar al histograma. Y aquí exactamente igual. Nos pide rango de entrada, vamos a marcar todos los datos, vamos a marcar rótulos, y después vamos a colocar crear gráfico. Entonces, van a marcar los datos, van a marcar rótulo, y van a colocar la opción que dice crear gráfico. Coloquen esa información y le dan a aceptar. Ya, recuerden, los datos marcan rótulo, crear gráfico. Y les va a salir esto. ¿Ya? Les va a salir esto. ¿Profesor? Sí. Me dice que hay un leve error en la fórmula. ¿Puede que haya ingresado un dato de más, quizás? A mí me dice histograma, el rango de entrada contiene datos no numéricos. Ya, porque te faltó probablemente marcar el rótulo. Recuerden que si marcan desde la celda 1, que va con título, tienen que marcar la celda rótulo y también tienen que marcar crear gráfico. ¿Ya? Sí, lo marqué, profesor. Y en caso contrario, si marcan desde la A2, solamente tiene que ser sin la cajita. ¿Ya? Fíjense también de marcar la última opción, que dice crear gráfico. ¿Ya? No se olviden de marcar eso. Pruébenlo de nuevo. Karina, tú también, pruébalo de nuevo. Fíjate en marcar la opción crear gráfico. No me arroja de nuevo el mismo error. Va, ¿qué puede ser? Que les tengo la pillería, ¿eh? Creo que les tengo la pillería. Vea si dejaron marcado el hoja 1, que fue el ejercicio anterior. Puede que le quedaran marcados también esos datos. Antes de ingresar el histograma, desmarquen
hoja 1. Yo los tengo seleccionados y lo pude hacer bien igual el otro. Parece que no tiene nada que ver. Ya, qué bueno. Marqué desde la A1 hasta la C51, rótulos y crear gráficos. Pongo aceptar y me dice histograma, el rango de entrada contiene datos no numéricos. ¿Será que no tengo que seleccionar los títulos? Ojo, A51. Es solo las A. Ahí está el parece. ¿Cómo? Son solo las A, no hasta la C51. Es Claro, A. de A1 Sí, solo las a la A. 51. Ah, solamente la columna A. Exacto, solamente el curso 1. Ah, ya. Gracias. Nicole me pregunta un tecnicismo sobre la curtosis leptocúrtica en la planada. No, es al revés, Nicole. La curtosis leptocúrtica es la que es paradita, ¿ya? La que tiene concentración de datos. Y la que es plana se llama mesocúrtica. ¿Ya? Esos son nombres técnicos que los van a ver al futuro. Pero eso es, mesocúrtica como una meseta, como algo plano, y leptocúrtica es la puntiaguda. Ya, entonces, a los que hicieron el histograma, ¿cierto? Les queda esto que está acá. Eso que es frecuencia yo lo voy a borrar y voy a acomodar un poco el gráfico. Y acá puedo ver, bueno, acá le voy a agregar yo etiquetas de datos para ver un poco la concentración. Gráficamente, el gráfico siempre es una herramienta visual que me entrega información y que yo puedo interpretar muy rápido. Y la mayoría de las notas están del 5.4 para abajo, porque fíjense que de 5.4 para arriba solamente hay 4 notas. Entonces, la gran concentración de notas las tengo aquí, entre el 3.8 y el 5.4. Aquí está la mayoría de las notas. Y hay unos pocos ciertos que tienen notas rojas muy malas. Hay 3 alumnos con notas rojas muy malas. Y hay 6 alumnos que están con notas no tan malas, entre el 3 y el 3.8. Es decir, se pueden recuperar. Estos que están aquí están más críticos. ¿Profe? Y solamente Sí. 4 alumnos. Dígame. Profe, siempre para obtener el histograma tengo que seleccionar una columna. Correcto, de a 1. Ah, ya. Ya, ok. De a 1. Al igual que No el es posible análisis. seleccionar, digamos, todos los datos para hacer un histograma. Claro, no, tenéis que Ya, uno por ok. uno. Uno por Ya, uno. digamos, O sea en este caso, todas las clases por separado. Exactamente. Todos por separado. Profe, Eso una es para- consulta. Dígame. Seleccionó los datos del curso 1, hizo el resumen y después volvió a ingresar en análisis de datos para sacar el histograma. Claro, está acá. Fíjate que el histograma, acá lo saco del análisis de datos, de la opción histograma, y marqué los datos nuevamente. ¿Ya? Ya, Lo copiamos. tuve que hacer de nuevo. Y me sale en la otra hoja. Ya me salió en esta hoja 2. Aquí me preguntaron algo. Déjame ver. Ya, ¿cómo mostramos estos números que yo coloqué ahí? Si tienen la versión del 2016, es bien simple porque ustedes marcan el gráfico y acá arriba donde está la cruz están todas las opciones. Entonces ahí está la opción etiqueta de datos. ¿Ya? Entonces, en este Excel solamente presionan el gráfico y buscan ahí esa flechita y le colocan etiquetas de datos. Los que no tienen, las que tienen la versión anterior, tienen que modificar el gráfico y para eso creo que ustedes se presionan el gráfico, le hacen doble clic y acá arribita se le va a aparecer se les va a activar un comando de un color que les van a aparecer como varias herramientas y ahí van a tener todas las opciones de gráfico, los que tienen versiones anteriores. Ya tienen que darse una vuelta más larga. ¿Ya? Pero esa es la manera. Bien, ese es el histograma. Y para terminar acá, eso es lo que yo les decía de la kurtosis. Y el coeficiente de asimetría, lo que me indica es, recuerden que kurtosis solamente me habla de concentración o dispersión. El coeficiente de asimetría me dicen si las notas están cargadas hacia la derecha o hacia la izquierda.
Entonces, y esto es raro, asimetría mayor que 0, esto se lee al revés. Significa que hay una concentración hacia la izquierda. Es decir, que habría una concentración a las notas más bajas. Si la asimetría es menor que 0, significa que la concentración estaría a la derecha, ¿ya? Hacia los valores más altos. Aquí el coeficiente de asimetría es casi 0. Eso significa que no se concentran ni tan a la derecha ni tan a la izquierda. Entonces, si nosotros vemos el histograma, si nosotros acá, el polígono de frecuencia es un, ¿cuánto se dice? Es algo así, que va juntando los puntitos medios de las barras del histograma. Que la simetría sea 0, lo que está indicando es que no hay una concentración clara ni en esta cola, ni en esta cola. Y eso es verdad, porque si ustedes se fijan, la concentración de datos no está concentrada ni en este lado, ni en este lado, sino que está concentrada al medio, ¿ya? Eso es lo que me dice el coeficiente de asimetría, ¿ya? Me habla de los sesgos que hay en los datos. El rango es la diferencia que hay entre el valor el más grande y el más chico. Es decir, la nota más alta fue un 7, la nota más baja fue un 14. El rango en estadística es la diferencia. Y aquí tengo un dato estadístico que me dice que la suma de todas las notas es 2084 y que fueron 50 datos. Y el error típico es un error que es un estadístico que se usa en inferencia, y no me acuerdo bien, pero parece que eso es la media o es la varianza dividido por la media, no me acuerdo bien. No me acuerdo, así que no, mejor no lo voy a dejar ahí. Pero el error típico es un estadístico que se usa en inferencia estadística. La inferencia estadística es cuando nosotros estudiamos una muestra y queremos tomar decisiones de lo que ocurre en una población. Por ejemplo, cuando se hacen las encuestas. Se hace una encuesta a un grupo de personas y a partir de lo que ahí ocurre, nosotros interpretamos que eso ocurre para toda la población. Ahí se usa el error típico, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, a modo de ejercicio, vamos a hacer obtengamos la estadística descriptiva del curso 3 y también obtengamos el histograma del curso 3. Entonces, miren, vamos a hacer ahora la estadística del curso 3. Le voy a quitar decimales. Entonces, miren, antes de hacer el histograma, veamos qué pasó en este curso. El curso acá tuvo un promedio 5.3, le voy a quitar los decimales, 5.3. Tiene la mediana, es un 5.5, está bueno, significa que la mitad de los alumnos tienen notas sobre 5.5. La moda también es un 5.5. La desviación estándar es un 7. Así que yo me imagino, ¿cierto?, que la gran mayoría de los datos se va a encontrar en el rango 53 menos 7 y 53 más 7. Es decir, la mayoría de los datos se encuentra entre el 4.6, ¿sí?, y se encuentra entre el 6. Ahí está la mayoría de los datos, entre el 4.6 y el 6, ¿ya? Está bien el curso, ¿ya? La mayoría de los datos son azules, eso está bueno. La kurtosis, 7,2, mayor que 0. Entonces, cuando decíamos que cuando hay una kurtosis mayor que 0, significa que hay una concentración de datos. Es decir, están más apretaditos en torno a la media que dispersos. Por lo tanto, eso es bueno. El curso, al menos todos tienen notas muy similares. El coeficiente de asimetría es negativo, cosa que también es positiva, porque nosotros dijimos que cuando un coeficiente de asimetría es negativo,
significa que los datos tienden a concentrarse en la cola derecha, es decir, en las buenas notas. Por lo tanto, aquí debería haber una concentración de datos hacia la derecha. Eso significa hacia las notas altas. ¿Ya? La mejor nota fue un 6.1, la peor nota un 2.5 y el rango es 36. Y aquí tengo la cantidad de notas que fueron 50. Eso es lo que hace este análisis estadístico, ¿ya? Me entrega estadísticos sobre una variable que en mi ejercicio son las notas de un curso X. Por lo tanto, mi diagnóstico como docente es que al parecer hubo un buen curso acá, o le fue muy bien en esa nota, o a ese en particular. Ahora, esto yo lo voy a corroborar con un histograma. Entonces voy a hacer acá un histograma, donde voy a marcar, tengo que marcar aquí desde el C1 a la C51, marco los rótulos, crear gráfico. Voy a arreglarlo un poco, voy a sacar esto, voy a agregar aquí etiquetas de datos. Fíjense que acá abajo, donde están las notas, hay muchos números, porque vienen de acá, ¿ya? Vienen desde aquí. Yo desde aquí puedo quitar los decimales, ¿ya? Para que cambie el gráfico. Entonces acá voy a hacer un ajuste y voy a quitar decimales. Entonces, ocurrieron cosas de las que estuvimos hablando, porque dijimos que había una simetría negativa. Sin ver el gráfico, nosotros ya sabíamos que los datos estaban concentrados hacia la derecha, ¿ya? Hacia los valores más altos de la variable, es decir, las notas azules. Cuando vimos la kurtosis era mayor que 0, era 7. Por lo tanto, decíamos que también los datos iban a estar concentrados en torno a la media. Efectivamente, recuerden que la media de este grupo fue un 5.3. Es decir, la mayoría de las notas están concentradas en ese 5.3. Y estas son notas aisladas, son muy pocas notas, ¿ya? Entonces, de manera visual, que es el histograma, hay una coherencia con lo que nosotros vimos acá. Ya. Ahora, en este curso en particular, lo importante era conocer la técnica, lo que es la interpretación. Nosotros la vamos a estudiar más en profundidad, ¿cierto?, cuando estemos en un curso de estadística, pero es importante que ustedes tuvieran conocimiento de algunos estadísticos que ojalá nunca se le olviden, ¿ya? La desviación estándar, la kurtosis, coeficiente de asimetría, la mediana, ¿ya? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Ya, perfecto. ¿Victoria? Sí, profe, ahí dice que hay que comentar el gráfico. Solamente vamos a comentar con respecto a lo que es la kurtosis, con la concentración, la Sí. media, las notas, eso nomás. No hay Eso, que sí. profundizar más. Nada más, súper simple. Decir que la media fue tanto, la desviación estándar fue esta, por lo tanto la mayoría de los datos se encuentran entre el 4,6 y el 6, y además hay una concentración de datos en los valores más altos, y hay una concentración de datos en torno a la media. Eso sería lo que tú podrías comentar, ¿ya? Ya, gracias, profe. Bien, ahora vamos a calcular esto. Vamos a calcular el cuartil 3 e interpretar. Entonces nosotros hablamos de que la mediana era el dato que dividía la muestra en 50 y 50. Por lo tanto, si esto era un 5, significaba que la mitad de los alumnos tienen nota sobre 50 y la otra mitad de los alumnos menor o igual a 50. Cuando hablamos de cuartiles, los cuartiles lo que hacen es que dividen la muestra, pero de 25 en 25%. Y solamente existen 3 cuartiles: el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Por lo tanto, la mediana es equivalente al cuartil 2, porque divide la muestra en mitad y mitad. Ahora, si yo calculo el cuartil 3 de la nota, lo vamos a hacer para
para el curso 1. Si yo calculo el cuartil 3, lo vamos a calcular, ¿ya? Lo vamos a calcular. Entonces, yo me voy a ir acá, Nicole. Ya, Nicole, ahí te voy a pedir después que vuelvas a revisar, por favor, el video, ¿cierto? De este cálculo, ¿ya? Del cuartil. Entonces, si nosotros nos vamos acá a funciones, al f de x, aquí nosotros podemos encontrar funciones agrupadas. Nos vamos a ir, en este caso, a las funciones estadísticas para acotarlo, pero podemos colocar todas las funciones. Y vamos a buscar la función que dice cuartil, ¿ya? Hay una función que dice cuartil x y la otra dice cuartil in. En los antiguos Excel solamente dice cuartil, no hace esta distinción. Después en este Excel hay una distinción, hay una distinción técnica muy fina que lo que hace es, si se considera el dato que coincide con el cuartil, lo incluye o lo excluye, ¿ya? Lo excluye o lo incluye. ¿Por qué pasa eso? Porque diferentes estadísticos proponen que hay que incluirlo y otros dicen que no, ¿ya? Entonces hay diferentes visiones, pero la visión más clásica lo considera. Así que vamos a utilizar la más clásica, que dice que vamos a considerar hasta el dato que incluye el cuartil, ¿ya? Entonces, vamos a marcar el cuartil INC, y donde dice matriz, marcamos solamente los datos, es decir, voy a marcar de los datos de la celda A2 a la A51. A la A51. Y yo les dije que solamente existen 3 cuartiles, el 1, el 2 y el 3. El 2 divide la muestra en 2 partes iguales, el cuartil 1 lo divide en 25 y 75%, y el cuartil 3 entre un 75 y un 25. Entonces fíjense que voy a colocar el 3. Si yo coloco el 3, el valor me da un 48,5. Un 48,5. Si en vez del 3 yo marco el 1, eso me da un 35. ¿Ya? Entonces tengo el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Ya? Entonces ahí los calculé. ¿Profesor? Ah, no, eso. Fórmula justamente. Es punto coma y pongo el cuartil. Sí, sí, ahí está la nomenclatura. ¿Ya? La matriz, punto coma, el cuartil. Entonces, veamos qué pasó acá. Acá, Mayori, primero tú tienes que ir a la función. O sea, te tienes que ir aquí a la función cuartil INC. ¿Ya? Primero marcas la función y luego ingresan los datos. ¿Ya? De la 2 a la 51 y marcas el número del cuartil. ¿Ya? Primero lo hice con el 3 y después lo hice con el 2. Entonces, con el 3, el resultado es 48,5 y con el 2 es 43,5. ¿No te aparece cuartil? Fíjate, mira, lo primero, Marjorie, es lo siguiente. Fíjate que cuando coloques la función, acá tengas, veámoslo con todo, o déjalo solamente con estadísticas, ¿ya? Fíjate si tienes las funciones estadísticas. ¿Te tiene que aparecer como cuartil con C o te podría aparecer como cuartil con Q? Fíjate si tienes como cuartil. Fíjate ahí si haces el filtro por estadísticas. Y me cuentas contar. No, no debiese ser. Ya, ahora, Marjorie, si no te aparece, de todas maneras tú puedes entregar la instrucción al Excel. Mira, coloca tal cual está ahí en la pantalla. Coloca igual y escríbelo. Igual cuartil.inc, abres paréntesis, colocas A2, dos puntos, A51, punto y coma, y colocas el número del cuartil. Entonces te lo voy a mandar al chat.
Coloca eso en alguna de tus celdas. Profe, Dígame. yo llegué hasta donde dice matriz, seleccioné A1 hasta la A51 y abajo hay otro cuadrito que dice cuartil. ¿Ahí qué tengo que poner? El número del cuartil que buscas es de la 2 a la 51. ¿Ya? Es de la celda A2. Profe, yo no encuentro, perdón, yo no encuentro la función. Ya. Si no te aparece, puede ser por la versión de tu Excel, ¿ya? Y no te aparece si lo filtras por estadística tampoco, ¿cierto? Si filtras acá, cuando colocas, por ejemplo ahí, si colocas estadísticas, ¿no te aparece en el filtro? Si seleccionas estadísticas y vas a buscar, No, no te sale. tampoco. No. Ya. Entonces, si no te aparece, hazlo con la nomenclatura que mandé al chat. Esa es la manera como se escribe la búsqueda del cuartil. ¿Ya? Entonces copia esa fórmula y pégala en Gracias, algunas se lo celdas. ¿Ya? Profe, Y simula con el 1 y con el 3. ¿Quién me habló? yo, Ignacia. Ignacia, diga. Profe, no sé por qué, pero hice todo, pero me queda escrita como la fórmula entera, no me aparece el resultado. Tiene que tener el igual. ¿Le pusiste el igual? Sí, todo lo hice así arriba como lo estaba enseñando. Y también lo hice como de la otra forma que usted dijo y me queda así. Incluso me queda cuando lo presiono, me queda marcada como la matriz. O sea, todos los datos. Mira. Sí, haz el siguiente invento, si te resulta. Posiciónate sobre la celda y con el botón derecho coloca formato de celdas. Espéreme. ¿Ya? Te colocas en la celda Sí, con el botón derecho, formato de celdas, y elige número sí. y dar a aceptar. No, me sigue No apareciendo. te dejó. No. Pero qué raro, Mira. porque yo siempre hago y siempre me queda, nunca me había pasado esto. Es que se marean los Excel, po. Se marean, eso ocurre. Multiplícalo por 1. Multiplica eso por 1. La fórmula que está escrita, multiplícala por 1. No. ¿Cómo lo hago? Después del paréntesis pongo por 1. Sí, después del paréntesis le pones por 1. No. Me sigue apareciendo. Ya, esos son trucos que a veces sirven, ¿ah? Multiplicarlo por 1, cambiarle el formato a la celda. Tiene que haber otra manera, pero no, en este minuto no me acuerdo cómo. ¿Ya? Victoria. Profe, ¿cuál era la diferencia entre las fórmulas con cuartil que incluye y que excluye? ¿Qué dato es el que se excluye en el otro caso? Ya. Tiene que ver con la... Buena pregunta, Victoria. Tiene que ver con la interpretación. Como nosotros dijimos que lo incluía, vamos a decir lo siguiente ahora. Cuando decimos que el cuartil 3 es un 4,8, entonces nosotros, la conclusión es que el 75% de los estudiantes, tiene nota menor o igual a 48,5. ¿Ya? Esa es la interpretación del cuartil 3. El 75% de los estudiantes tiene nota menor o igual a 48,5. Y el 25% restante tiene nota mayor a 48,5. Si nosotros consideramos la otra función, que en vez de int dice x, entonces ahí la interpretación cambia y sería que el 75% de los estudiantes tiene nota menor a lo que te entrega ese número. Sin el igual. Entonces es una cosa súper sutil. Entonces, menor igual, el INC. Si ocupas la función con el x, significa que solamente va a ser, la interpretación va a ser como menor. ¿Ya? Gracias, profe. Eso es súper sutil
el cambio. Ahora, lo que yo les decía es que el INC es el clásico que se usa en estadística, ¿ya? La mayoría de la literatura viene de esa manera. Ya. Y el cuartil 1 significa que el 25% de los alumnos sacó una nota menor o igual que 3,5 y el 75% de los alumnos sacó una nota mayor al 3,5. Y el cuartil solo, Bárbara, tendría que darte el mismo resultado que el cuartil con INC. Debería ser el mismo, probemos. Si yo me voy para acá y calculo, ya yo no tengo el cuartil solo, pero si lo haces, tendría que darte el mismo resultado, ¿ya? Bien, ¿entendieron la interpretación de los cuartiles? Recuerden que el cuartil... Tengo una pregunta, profe. profesor. Dígame. Como conceptualmente se puede hablar de un cuarto cuartil, es decir, lo que está entre el 75. ¿Me escuchas, Matius? Sí, lo escucho. Ya, no, técnicamente en la bibliografía estadística solamente te habla de 3 cuartiles, ¿ya? Ya, Hablar de un cuarto cuartil está técnicamente errado, ya. ¿ya? Por lo tanto, eso lo tienen que aprender. Técnicamente ustedes tienen que hablar de que los cuartiles son solo 3 y no hay más, Ya, ¿ya? vale. Hasta ahí no más llega. ¿Por qué? Porque ahora además vamos a ver otros tipos de estadísticos. Ya conocemos el cuartil. Vamos a ver el percentil. Lo que hace un percentil es que va a ser lo siguiente. La muestra la va a dividir de 1 en 1. La va a dividir de 1 en 1, en porcentaje. 1%, aquí va a estar el otro 1%, va a ir de 1 en 1 hasta el 99. ¿Ya? Vamos a tener 99 percentiles. Entonces, ¿qué significa el percentil 99? Significa que el 99% de los estudiantes van a tener una nota menor o igual a ese percentil y el 1% restante mayor o igual, ¿ya? Entonces, ahí la pregunta que hace Pablo tiene que ver con eso, al igual que en los cuartiles o en la mediana, solamente se toma hasta anterior al 100%. Entonces, no podemos tomar el percentil 100 porque el percentil 100 te hablaría de un 100%. Si tomáramos, en teoría, un cuartil 4 sería un 100%. Por eso que en la definición técnica no existe esa definición. Solamente te llega hasta el anterior, ¿ya? Existen 3 cuartiles y existen 99 percentiles, ¿ya? 99 percentiles. Calculemos, por ejemplo, el percentil 85, ¿ya? El percentil 85. Si calculamos ese percentil... Pero ¿desde qué muestra, profesor? ¿Desde el lo curso vamos a hacer, 3? hagámoslo con el 3, ¿ya? Ya, okay. Hagámoslo con la muestra 3, ¿qué es lo que nos sale? Entonces, miren, si nos vamos acá al FDX, vamos a buscar el percentil, la función percentil, exactamente lo mismo, sale el INC y el EXC. Vamos a usar el INC. Marcamos los datos, voy a usar el curso 3. Y el solamente K, los datos. solo los datos, del C2 al C51. Y aquí el K es bien rara la anotación del Excel. Yo les dije que existían 99 percentiles. En el Excel, cuando yo quiero colocar un percentil, lo tengo que colocar con 0. Por ejemplo, si yo quiero calcular el percentil 85, tengo que poner 0, lo tengo que poner 85. En este caso sería 0,10, según lo que nos pide ahí el percentil 10. Si es el percentil 10, sería 0,1. 0,1, ya. 0,1. Es 48,9. 48,9, ¿cierto? Percentil 10, 48,9. Sería súper bueno ese percentil si esto fuera un curso, porque significa que el 10% de la muestra tiene nota menor o igual a 48,9 y el 90% del curso tiene nota sobre 48,9. Por lo tanto, este curso es súper bueno, ¿ya?
solamente el 10% tiene nota menor a 48,9 y el 90% restante tiene sobre 48,9. ¿Se entiende la interpretación? Que eso es relevante. Totalmente. Está bueno. Y ahora lo que uno escucha en las noticias siempre son los quintiles, ¿cierto? Los quintiles. Entonces, siempre se habla del primer quintil, por lo tanto aquí tenemos el 20%, 20%, 20%, 20, 20. Ahí está el 100, ¿cierto? Aquí también es raro cuando hablan de los 5 quintiles. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? También es extraño, porque en la literatura solamente significa que la muestra se está dividiendo en pedazos de 20%, ¿ya? De 20 en 20, por lo tanto, en estricto rigor, nosotros tenemos el primer quintil, que tomaría el 20% más desvalido, tendríamos el quintil 1, después tendríamos el quintil que está acá, quintil 2, el quintil 3, que estaría ahí, y el quintil 4. Y lo que está sobre 4, sobre el quintil 4, es lo que en la televisión le llaman el quintil 5, ¿ya? Pero eso técnicamente está mal dicho. Pero como es una costumbre, todos hablan del primer quintil, del segundo quintil, del tercer quintil, del cuarto quintil, ¿ya? Pero ustedes ya saben que no, ¿ya? Técnicamente hay un error ahí. Pero eso es, ¿ya? Después eso lo podemos seguir estudiando cuando veamos estadística, ¿ya? Por lo pronto, lo importante aquí era conocer las técnicas, ¿ya? La función cuartil, la función percentil y lo que era la herramienta de análisis de datos. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Algo nuevo? Todo. Ya, genial. Ven que ya fuimos capaces de responder una de las 7 preguntas del test de diagnóstico, ¿ya? Sí. Aquí ya, entonces ya un punto que ya lo cubre, ¿ya? Genial. Entonces vamos a seguir con otro tema, que son las funciones de bases de datos más utilizadas, ¿ya? Las funciones más utilizadas, la función buscar B, la función sí y la función sí anidada. Son las funciones de bases de datos más utilizadas. Aquí hubieron varios que todavía no tengo el número fino, pero aquí entre la función buscar B y la función sí fue lo que más pudieron responder, ¿ya? Aquí es donde la mayoría pudo trabajar estas preguntas. Entonces lo que hace la función B, buscar B, es lo siguiente, B de vertical. Acá nosotros tenemos un código, entonces nosotros vamos a utilizar una función que lo que hace es lo siguiente. Va a buscar el código que yo quiero, por ejemplo, imagínense que nosotros queremos buscar este código, y la función lo que va a hacer es buscar si es que este código se encuentra acá, y si lo detecta, nosotros le vamos a decir, mira, si este código está en esta matriz, entrégame el root. Por lo tanto, aquí el algoritmo va a ir buscando si es que se encuentra, y cuando lo encuentra, nosotros le decimos, entréganos el root. Acá le vamos a decir, busca este código acá, y cuando lo encuentres, asócianos el nombre. Y finalmente, con la empresa. Entonces vamos a aplicar cómo se aplica esto, o cuál es la función, ¿ya? Profesor, a mí, Entonces, bueno, tratando de realizar esa función de buscar B, me pasó que ¿ya? está como en blanco, no es como una hoja de Excel. Entonces tuve que copiar toda la tabla, abrir una nueva hoja, un nuevo libro, pegarlo. Y ahí al principio no lo podía hacer, como que me había confundido mucho. Está Ya, diferente. puede ser que tengas una versión anterior y la función se aplica de manera distinta. Entonces, cuando yo termine de hacerlo acá, te voy a dar, si es que puedes tú compartirme tu Excel, para ver tu Excel, para ver si es que la función es diferente, ¿ya? Porque en la versión anterior Tengo el 365. Ya, entonces debería ser igual que este, ¿ya? Veamos qué ocurre. Esto debería ser así, mire. Acá nosotros vamos a colocar acá en buscar, voy a colocar todo,
y voy a buscar la función buscar B. ¿Ya? Vayan a buscar ahí la función buscar B. ¿Qué celda nos posicionamos? Ahí le van a dar a aceptar. ¿Ya? Le van a dar a aceptar y miren los campos que se abren. Ahí lo primero que dice la función es el valor buscado. En este caso yo estoy buscando ese código en mi referencia. Entonces yo estoy buscando ese código que quiero que lo busquemos en la matriz de referencia, que va a ser toda esta que está acá. Entonces yo marco toda la matriz. ¿Ya? En el segundo campo marco toda la matriz. Luego donde dice columnas es lo que yo quiero conocer. Por ejemplo, yo quiero saber el root. Si es que ese código existe en la matriz que estoy buscando, quiero encontrar el root. Y el root hay que ver en qué columna pertenece en esta matriz. Las columnas se cuentan desde el inicio. Es decir, el código es la columna 1. El nombre es la columna 2. La edad la columna 3. El root es la columna 4. Por lo tanto, si yo estoy buscando root, aquí tengo que colocar un 4. ¿Ya? Tengo que colocar un 4. Y donde dice rango, siempre que yo esté buscando el dato real, siempre se coloca falso. Como nosotros siempre vamos a andar buscando el valor real y no buscamos aproximaciones, siempre en el último campo debemos colocar falso. ¿Ya? Y con esos parámetros le damos Enter. ¿Ya? Le damos Enter. Y ahí sacamos el root. ¿Ya? Sacamos el root. Ahora, si yo quiero copiar esta fórmula para abajo, voy a tener un problema si llego y lo copio. El problema es el siguiente. Si yo tiro esto para abajo para copiar, fíjense que si yo hago doble clic, la matriz se corrió. Fíjense el cuadro que está en rojo. Se corrió la matriz. Símbolo peso, ¿no? Sí, hay que ajustarla. Si yo, por ejemplo, veo acá, la matriz se corrió. Para que eso no ocurra, la matriz la tenemos que fijar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo fijamos la matriz? Cuando yo acá coloqué los parámetros, yo me coloco ahí, hay algunos computadores que apretando F4 les van a aparecer unos gatos, y hay otros teclados donde, por ejemplo, en mi teclado yo tengo que presionar la tecla Fn con F4, y me sale ese gato que está ahí. Entonces lo tengo que colocar al principio del primer parámetro, y después donde dice K26, nuevamente F4, o en algunos teclados, Fn con F4. Y aparecen esos como gatitos que están ahí, que son como los signos pesos. Y con eso se fijan los valores. Victoria. Profe, pero también si yo le doy el nombre de rango a la tabla, ¿no se fija también con eso? También podríamos hacerlo si le colocamos, si a la tabla le colocamos un rango, pero no lo hemos creado nosotros, parece. Profe, a mí no me resultó eso de qué tecla tengo que apretar para que se copie. F4, para que se quede el F4. Por ejemplo, acá cuando teníamos... Y si lo haces con... ¿Tú tienes en tu teclado la tecla Fn? Sí. Ya, presiona Fn y después F4. Tampoco. ¿No te sale nada? No. Fn, F4. No, no me sale nada. Sin soltar, ¿cierto? Ah, sin soltar, ya. Ahí sí. Ya, genial. Eso es. Ya, entonces, si fijan, tienen que fijar el inicio y el término. Con F4. ¿Ya? Ahí recién ustedes pueden entonces copiar la fórmula para abajo. ¿Ya? Recuerden que acá, si ustedes se colocan en la parte